hay un momento en los ejercicios en que pienso yo, el ejercitante ciertamente, pero el que da los ejercicios no sabe qué hacer, no sabe qué seguir presentando. Ciertamente ahí está Jesús, Jesucristo, siempre, pero ¿cómo seguir dando, diríamos, esta manera de ir creciendo en un conocimiento interno de nuestro Señor Jesucristo e ir conformando nuestra vida, mi vida, con Él? Porque si no, todo se convierte en una pena, un desastre de vida, si no nos apoyamos en Él. Entonces ahora, pues claro, en pocos días, que son 4 días y medio, o si queréis 5, ¿verdad?, exagerando, pero que es una cosa normal, que yo lo comprendo mucho. Ahora ni siquiera los jesuitas se prestan para estar 8 días seguidos haciendo ejercicios, no sé, ha entrado una sensación así, como de una especie de atención, que ya sabemos lo que nos quiere decir este ejercitador, y que resulta que a lo mejor es muy lanzado y dice cosas que hay que volverlas a leer. El mismo Papa, en la homilía que ayer distribuimos del día de Crismal, de la misa Crismal de este año, pues habla de una perplejidad, no solo eso, sino casi escándalo que tuvo cuando fue la cosa. Cuando algún teólogo pues propuso alguna verdad que es verdad, y que ahora se reconoce que se puede hablar de una actividad plural en la Santísima Trinidad, porque ya San Ireneo escribió que el Espíritu Santo y Jesús son las 2 manos del Padre. Claro, uno dice, pero ¿qué tipo de teología es la que me han enseñado? No es una teología como esto no casa con, esto es nuevo, no, este es San Ireneo, nada menos. Entonces sí, hay que preguntar a los expertos. Antes era el padre, el maestro del padre Ladaria, quiero decir, ahora en Orbe, santo varón. Tiene libros publicados como sentencias de los santos padres, que son muy duros. Empecé a usar alguno de esos libros y se me subía mucho a la parra, y claro, él entendía su lenguaje, el de los padres, de los santos padres. Bueno, pues pasan estas cosas en la vida, hemos de estar abiertos. Una de las peticiones que en estos momentos de los ejercicios de estos días tenemos que pedir a Dios nuestro Padre, a Jesús y a Nuestra Señora, es: ensánchame el corazón. Dios mío, Jesús, Señora mía, ensánchame el corazón. Ensánchame de veras el corazón. En un plan serio, como sacerdote en la Iglesia católica, pero ensánchamelo, porque lo necesito ensanchar, porque si no llego a todo, y además yo mismo casi no me entiendo, no me explico a mí mismo lo que me pasa. Bueno, esto pasa en todos los momentos de la vida, no solo cuando uno tiene 40, 45 años, sino cuando uno tiene 81 también. Entonces, hoy, apoyándome en estas diversas razones que os he dicho, es que ahora, después de hablar un momentito sobre la opinión del padre Karl Rahner en el año 1971, o sea, más de 50 años, hace más de 50 años, sobre la figura del sacerdote en la Iglesia, y después un poquito deciros algo del amor que tenía a su patria el cardenal François-Xavier Nguyen Van Thuan, el coreano, vietnamita, perdón, que me encargaron de la causa esta, pero como historiador, ¿verdad? Y me la sé un poco, pero ya me está olvidando. Es un tomo así de gordo, la Posición, que es una especie de tesis que hay que hacer, en donde entran también, claro, los elementos históricos, pero
muchas cosas. En el caso concreto de este santo vietnamita, que es venerable, por ahora es venerable, pues también me tocó actuar, firmar, con un poco de mieditis allí en el Palazzo Lateranense, ¿verdad? Y en el Porón, no sé qué, hemos visto todo y bueno, no es verdad, todo no lo pudimos ver, todos los papeles, incluso los papelitos pequeños que con trocicos del Evangelio que daba a los guardianes de la celda en donde estuvo 8 años. En realidad fueron 13, pero 8 así en plan de celda. Y pues eso, primero, yo no entiendo lo que pone allí. Entonces recurrí a un profesor del Antonianum, mira, hoy, San Antonio, que era vietnamita. Ahora no me acuerdo, no sé si vive o no vive, pero bueno, estaba allí en Roma y todas las fichas que iba escribiendo con trocitos de papel ahí sobre el Evangelio y les iba así dando catequesis, pues eso lo tenía todo en lenguaje vietnamita. Bueno, ¿y por qué digo esto? Ah, sí, el otro testimonio y después viene un recuerdo también de la carta de Francisco, pero para ser breve, bueno, y tengo como punto importante que podamos entre todos y individualmente, con todo, a ver, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Eterno Señor de todas las cosas. La oblación de los ejercicios, ¿verdad? Eso es muy importante. Meditar hoy, considerar hoy, también comenzando ya con un poquito de introducción ahora, el asunto del llamamiento del rey temporal, que nos ayuda a entender el llamamiento de Jesús. Se opone nuestro jefe al jefe de los demonios. Pues todo esto, pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar. Y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán. Y gracia para le imitar. Pues eso ya vendrá. Pero antes os digo esto en esta página, que comienza un título así demasiado pretencioso, sacerdotes hoy. Siempre con esta palabrita pienso que los que ponen estos títulos y ponen la palabra hoy, fracasan. No sé, claro, cuando pasa el tiempo ya no es hoy. Esto le pasaba al padre Fuček, compañero mío, un croata tremendo, que el único jesuita, muy amigo, pero con el que reñí un día porque le dije, oiga padre, pero también en Croacia habrán hecho algo malo, porque hubo una guerra a finales del siglo pasado, ¿verdad? Y venga, y digo, padre, pero también en Croacia habrán hecho alguna cosa que les ha predispuesto. ¡Uy! Lo peor que me podía decir usted. Y bueno, nada, después nada. Pero escribió algo así como el pecado hoy. Claro. Habrá que ver qué decía en ese momento, porque no sé si incluía o no incluía estos temas que ahora son muy tratados, como el caso de los abusos de poder, abusos en el campo de la sexualidad, en fin. Todo eso es muy tratado actualmente, o se desea que sea muy tratado actualmente, con todo respeto y caridad. Sobre la ascética de los sacerdotes escribió hace ya 50 años el padre Carlos Rahner. Se publicaron sobre los ejercicios espirituales unas meditaciones sobre los ejercicios de San Ignacio, editadas por Herder, Barcelona, 1971. Es un libro de estos que hacía esta editorial, serio, bien estructurado,
se recogían las charlas que el padre Karl Rahner, teólogo, dio a un grupo de candidatos al presbiterado y a sacerdotes de la comunidad del Colegio Germánico Hungárico de Roma, el Colegio Húngaro Germánico. Han transcurrido, pues eso, más de 50 años, pero son consideraciones importantes y por eso pongo aquí lo fundamental. La pregunta es, ¿por qué esa mediocridad? Porque Rahner decía que se caracterizaba aquella generación en medida alarmante, hace 50 y un poco años, por su mediocridad. Y decía que la vida de los sacerdotes era entonces más dura que la de otros tiempos. Pensad, no muchos años había terminado la contienda segunda mundial. El cansancio, precisamente, que siguió a la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y claro, muchas veces personas no vivieron aquello. Algunos de ustedes pues no han vivido lo que es una cartilla de racionamiento. Y yo sí, que daban un chocolate medio terroso, medio... Sí, pero te quitaban un trocito de papel, todo con cuadraditos. Y en mi familia íbamos a comprar a la cooperativa militar y civil y esas cosas, porque vendían las cosas más baratas, incluso los turrones de Navidad, que eran muy bonitos de colores. Pero, en fin, esto no basta para explicar esa mediocridad, decía Karl Rahner. Era necesario andar por caminos nuevos, palpando lentamente como ciegos, esos ciegos, ¿verdad?, a los que se refería San Pablo en el ágora, acercándose a Atenas, allá en el ágora. Como después les decía, he visto un monumento al Dios desconocido. Si lo habéis puesto vosotros, decidme, porque mucha gente anda como a tantoni, que dicen los italianos. Tantoni, es eso, como ciego. Soy como un ciego que ve. Hay un himno por ahí. Palpando lentamente hasta dar de algún modo con lo que concierne a la Iglesia, a la teología, a la cura de almas, a la vida espiritual. Era necesario caminar por caminos nuevos, pero como un ciego que ve. Existe el peligro de que al abandonar modos y formas tradicionales, perdamos elementos del cristianismo que no deben perderse. Claro, actualmente cuando he leído un poquito los trabajos del padre profesor en Salamanca, que salió el otro día, Cordovilla, pues bueno, entonces ahí tengo también la sensación de que me deduzco que no apreciamos lo que se llama la tradición. No solamente es algo que cantan los de una sección política que hubo en España y todo eso. No es eso, no. La tradición con letra mayúscula es algo que en un primer momento dice, mira, este es el cascarón de una tortuga. ¡Hala, todos dentro del cascarón, todos igualicos! No, eso no es la tradición, eso es un poco hacer lo que quiero. No. Si San Pablo en la primera carta a los Corintios escribe en el capítulo 15, primeramente sobre la institución de la Eucaristía y después sobre la resurrección de Jesús, es por algo, porque quiere fijar algo. Entonces, ¿qué? ¿Lo echa a perder?
no se echa a perder de ninguna manera. Es bueno que haya alguien como San Pablo que se empeñó en escribir la carta a los Corintios diciéndonos cómo Jesús instituyó la Eucaristía. Haced esto para recordar mi presencia. El padre Manuel Iglesias en esto me enseñó mucho, porque se atrevió a poner eso. Porque a veces decimos, haced esto en recuerdo mío. Oye, bueno, entonces, ¿qué se parece la Eucaristía a un álbum de fotos de una boda? Que también es en recuerdo de la boda, ay, qué bien lo pasamos, el baile y todo. No es eso. Es algo más. Renovar mi presencia. Y ahora decimos en la Santa Misa, tal como está el texto, ¿verdad?, en conmemoración mía. O fate questo in memoria di me. Pero atención, que no hacer memoria, en este caso, no quiere decir acordarse de Jesús. ¿Te acuerdas de Jesús? Sí, hice la primera comunión, sí, que me acuerdo. No basta eso. Allí hay una presentificación, perdonad si esta palabra yo no sé si la usa alguien, yo sí. Entonces, cuando un señor viudo se acuesta y tiene en la mesilla una fotografía de su esposa, que en paz descanse, tiene memoria de su esposa, claro, pero su esposa no está allí. O una madre, cuando está así, haciendo un jersey así como este, que no lo hizo mi madre, pero bueno, es igual, vale igual. Está haciendo un jersey y lo hace de color azul porque le ha dicho su hija que va a parir que es un niño, es macho, es varón. Entonces, bueno, pues está ¿En dónde tiene puesto el pensamiento y el afecto y el sentimiento? Pues ahí en la criatura que va a dar a luz, que va a producirse en la familia. Pero no está allí esa criatura. Hombre, si está al lado de la madre que va a dar a luz, pues ahí está, claro. Pero se acuerda constantemente de que lo va a hacer para una criatura que va a nacer. Y es varón, color azul. Bueno, o es rojo, yo no sé qué se hace. Pero bueno, sea lo que sea. Y sin embargo, llega el caso de la Eucaristía. Haced esto para perpetuar mi memoria, es que ya no me acuerdo, presentificar, diría yo. Se hace presente. Entonces, las personas de hace muchos años, a lo largo de la tradición de la Iglesia, claro, custodiaban mediante la filosofía aristotélica de los griegos, que en el fondo están dentro de nuestra civilización del Mediterráneo, la palabra transubstanciación. Y cualquiera se atreve a hablar sobre la transubstanciación y decir que ahora probablemente la gente no entiende ni jota de lo que es eso. Y sin embargo hay que decir que Jesús está aquí. Y eso es lo grande. Y eso es muy grande. Trátamelo bien, que es hijo de buena madre, le gritó San Juan de Ávila, que no se hizo jesuita, a un sacerdote que celebraba la misa corriendo y nada. Como los que estaban en las vías de Roma, que se ponían con el copón y la patena en la vía que conduce hacia San Giovanni o hacia San Giovanni. La primera persona que les daba dinero en el siglo XVI, se metían dentro de la capeleta, de la ermita, celebraban la Eucaristía. Inmediatamente salían otra vez afuera con el mismo cáliz y la primera persona que les daba fiorini, otra vez. Claro, todo eso está escrito y yo he visto esos documentos sobre la curia romana y la necesidad de cambiar las dos procesiones. Los varones que vayan a San Juan de Letrán y las señoras y señoritas que vayan a Santa María Maggiore. Son dos.
Y entonces purificar esas aceras, esas cosas, era muy penoso. Yo no sé si se puede entender de algún modo el cambio tan grande a mejor que se produjo en la Santa Iglesia en el siglo XVI, entre otras cosas, poniéndose en reuniones conciliares. Allí no se trataba, ya se habían olvidado de aquello de que los cardenales y los obispos y prelados mandaban sobre el Papa. No, eso ya había pasado como a segundo término. Ahora lo que se trataba era de limpiar la casa. Bueno, no me enredo. Y por eso la tradición, comenzando con la carta de primera a los Corintios, es tan importante, porque al menos eso, y lo mismo cuando habla sobre la resurrección. Esas dos inclusiones en la carta del apóstol San Pablo eran necesarias. Él lo pensó así y quiso que estuviesen fijadas. No podemos introducir sin más un vino nuevo en odres viejos. Hemos de cuidar, no cambiar inadvertidamente nuevas formas con nuevos contenidos, que no es lo mismo. No hemos de echar por la borda, junto con las formas anticuadas y obsoletas, que sí que son obsoletas, llaman la atención de las personas, sobre todo los que durante mucho tiempo no han frecuentado un templo. Y vienen de nuevo y dicen, ahí va, pero sí falta aquí el cerdito del santo, no sé qué, ¿qué ha pasado? Pues bueno, pues bien. Son maneras. Que es el patrimonio inalienable del cristianismo. Y la opción por la mediocridad se presenta entre el clero y las comunidades religiosas. Y añade el padre Carlos Rahner, no podemos arrojar piedras, sino que tenemos el deber de golpearnos el pecho. Vale. Sí. Pero no decir que se lo tiene que golpear el padre del Adriático, el excelente artista que está llenando la iglesia con sus Rupnik, Iván Rupnik. No, sí se lo merece, sí, que lo castiguen lo que haga falta, pero lo que haga falta. ¿Y yo qué? Siempre pensamos en los demás. Los malos, los pecadores son los demás. Yo no. Bueno, ¿qué tengo que hacer para salir de la mediocridad? Cada uno. Iván Tuan, me gustaría descender con vosotros a esa oscuridad que obligadamente vivió el venerable Francisco Javier Nguyen Van Tuan, el santo vietnamita, digo yo. Vivió concretamente durante 8 años seguidos en la cárcel y resulta heroico el modo de sobrevivir de ese hombre de Dios. Por eso no quita que nos acerquemos a lo que él mismo nos relató, en particular cuando se trata de la Eucaristía. Vivía el sacramento de la Eucaristía. Cinque pani e due pesci es el libro que se hizo famoso, supongo que también está en traducción al castellano. Dalla sofferenza del carcere una gioiosa testimonianza di fede, editrice San Paolo. Bueno, ¿cómo es posible que usted haya celebrado la Eucaristía en la prisión? Le preguntaban. ¿Cómo conseguía el pan? Y dijo que cuando fui arrestado tuve que irme enseguida. Sí, pues claro, dejó todo y se dejó llevar por los soldados, del signo que fuesen, empujados por tramas las que fuesen, porque no soy investigador, ni menos político, ni belicoso. Tuve que irme enseguida. Al día siguiente me permitieron que escribiese lo que necesitaba
Y yo dije, pues ropa, dentífrico. Y escribí, por favor, mándenme un poco de vino, una medicina para el dolor de estómago. Los fieles entendieron pronto qué significaba eso y me mandaron una botella de vino, una ampolla, la traducción que hacen, una ampolla, para la misa, con una etiqueta, medicina contra el dolor de estómago. Aquí es mentira, mintió, pero es una mentira, como se dice, piadosa, ¿no? Junto a unas hostias metidas en una ampolla contra la humedad, en una especie de botellita. La policía le preguntó si él padecía dolor de estómago y respondió que sí. Pues aquí tiene un poco de medicina para usted. Cada día, con 3 gotas de vino en la palma de la mano y una gota de agua, celebré la misa. Claro, un trocito también de harina, de pan. Y aprovechaba los momentos en los que los prisioneros iban al baño después de la gimnasia, a ducharse, a lavarse, a lo que sea. Y también para distribuir el cuerpo de Cristo, se acurrucaba sobre el lecho para celebrar la misa de memoria, lo decía todo de memoria, se lo sabía. Con el papel de los paquetes de cigarrillos fabricábamos saquitos para conservar en el bolsillo de la camisa el Santísimo Sacramento. De modo que allá donde iba él, mientras no se quitaba esa camisa, llevaba también el cuerpo de Cristo. Aquí no tenemos que armarnos líos. Ciertamente, la finalidad principal parece ser que al principio era para llevarlo a los que no habían podido estar en la casa de la iglesia, en la Domus Ecclesiae, en donde se juntaban los cristianos, los enfermos, pues recibían el cuerpo de Cristo. Probablemente es así, los comienzos. Y en el bolsillo de la camisa está siempre Jesús eucarístico conmigo. Y dice, tú eres, le decía a Jesucristo, mi fuerza, el cuerpo y la sangre del Señor, que te dará la vida. Y el mismo Fantuan escribe, la fuerza del amor de Jesús es irresistible. La oscuridad de la cárcel se convierte en luz. La semilla ha germinado bajo tierra durante la tempestad. Ofrezco la misa junto al Señor. Y cuando distribuyo la comunión, me entrego a mí mismo juntamente con el Señor para hacerme alimento para todos. Es vivir, revivir constantemente esa entrega. Los amó hasta el extremo. Y esto significaba que estoy siempre totalmente al servicio de los demás. Y cada vez que ofrezco la misa tengo la oportunidad de extender las manos y de clavarme en la cruz con Jesús, beber con él el cáliz amargo. Y al recitar o escuchar las palabras de la consagración, confirmo con todo mi corazón y con toda mi alma un pacto nuevo, eterna y nueva alianza, sangre de la eterna y nueva alianza, mediante su sangre mezclada con la mía. Jesús sobre la cruz inició una revolución. Vuestra revolución debe de comenzar en la mesa eucarística. Entiéndase todo esto bien y júntense las cosas en pro de encontrar la verdad y la armonía. Porque ahí se pueden meter gusanillos en medio de los discursos mentales y sentimentales de las personas sobre la cruz. Así es como podréis renovar a la humanidad. Bueno, pues esto, y después os pongo ahí la carta, merece la pena leerla, pero cuando tengáis tiempo, del Papa Francisco en el 160º
aniversario de la muerte del cura de Ars. Entonces ahí he procurado poner lo que más me parecía a mí que podía ir en negrita, en letra oscura, ¿no? Por ejemplo, lo dejan todo. Asumen la misión como servicio a Dios y a su gente. Y entonces la finalidad de esta carta, agradecerles a los sacerdotes, animarlos, que caigan en la cuenta de que Jesús lo dijo en la cena: ya yo los llamo amigos. Y después un sentimiento de dolor, porque me refiero, viene a decir el Papa, a las víctimas de abuso de poder, de conciencia y sexual por parte de los ministros ordenados. Claro, es que parece que para poder ayudar a la gente uno tiene que tener un prestigio. Bueno, mirad el Papa San Juan XXIII, hasta estaba gordo. Fumaba, dicen, después de comer, tranquilo, lo que llaman un cigarro, no un cigarrillo, sino un puro. No lo sé porque quién sabe el fundamento de esa noticia. Porque hay gente que se deja llevar. Y luego aquí abajo en la página esta, consuela encontrar pastores que al constatar y conocer el dolor sufriente de las víctimas y del pueblo de Dios, se movilizan para buscar palabras y caminos de esperanza. Y dice el Papa Francisco, una paternidad espiritual capaz de llorar con los que lloran. Esto es muy difícil. Por eso cuando meditar la pasión de Jesús es muy difícil. Lágrimas, pena intensa, por tanta pena que Cristo pasó por mí. ¿Pero te lo crees eso? ¿De veras te lo crees? Que cuando las personas mayores que han sufrido nos cuentan cosas, digo mayores que yo, que han sufrido en esta vida como efecto del rechazo de unos contra los otros, pues dan ganas de llorar y a veces se echan a llorar, claro. Paternidad espiritual capaz, a riesgo, incluso a riesgo de la propia vida. Porque hay situaciones tantas veces y los sacerdotes que hacen de su vida una obra de misericordia en regiones o situaciones tantas veces inhóspitas, alejadas o abandonadas, incluso a riesgo de la propia vida. Y dice, como una profecía halagüeña, los tiempos de purificación eclesial que vivimos nos harán más alegres y sencillos y serán en un futuro no lejano muy fecundos. No nos desanimemos. Sin Él somos polvo. Sin mí nada podéis hacer. Qué impresión me hizo un padre que se llama Ángel, que todavía vive en Valencia, que es tartamudo. Y me decía un día paseando en Valencia, en la casa de ejercicios, Fernando, Jesús dice, sin mí, nada podéis hacer. Se me quedó tan grabado que me lo recuerdo. Y después ahí, pues, la historia de la Iglesia, capítulo 16 de Ezequiel, hay que leerlo, esto, en donde se ayuda uno para tener pena con Cristo por causa de nuestros hermanos que sufren. Y es bueno volver una y otra vez sobre esos pasajes evangélicos en donde vemos a Jesús rezar, elegir y llamar para que estén con Él.
y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Y también el Papa alude a lo que los italianos suelen usar mucho, il primo amore. Les pega mucho a los italianos porque son así se ponen románticos pero aparecen las canciones de amor, il primo amore. Pero es la primera unción del Espíritu Santo, la llamada, la respuesta al sígueme. Es ese punto incandescente en el que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino. Y con esa chispa volver a encender el fuego para el hoy. ¿Cómo se hace? Pues así, como decía el poeta Rilke, Dios espera en las raíces. ¿Te acuerdas del sitio en donde naciste? ¿Te acuerdas de tu casa? Esto, dando gracias a Dios, los que han podido nacer dentro de una casa bien terminada, diríamos. ¿Te acuerdas? ¿No volverías allí con gusto? Lo que os recordaba el otro día, Ignacio, fue a Azpeitia otra vez. Azpeitia, sí. Ese punto incandescente. Y un día que pronunciamos un sí, de la mano, quién sabe, como dice el Papa, de los santos de la puerta de al lado. En mi casa había unas sombrereras, unas señoras que se dedicaban a hacer sombreros a las señoras en el piso de abajo. No me ayudaron nada, que yo sepa, sombreros. Pero dentro de mi casa había, vaya que sí había. Porque la unción de Dios nunca defrauda. Y la peor de las tentaciones es quedarse rumiando la desolación. Y esto es muy típico. ¡Ay, qué mal la sopa! Todos los días la misma sopa. No, pero no se da cuenta que está caliente. Sí, pero no sabe a nada. Y al día siguiente, hay que ver la sopa. Bueno, esto entre ancianos. ¿Cómo se nota que está el tercer cocinero? Bueno, pues tranquilo, cómete lo que te han dado. Pues come y ya verás. Rumiando la desolación. Y contrariamente, el agradecimiento es un arma poderosa. Recordar para agradecer. Cuando llega la Navidad y empezamos a sentir noche de paz, en fin, esas cosas, parece que se nos ablanda el alma, ¿no? ¿Y la de los demás qué? Sí, yo qué, muy bien, bonito, Stille Nacht. De acuerdo, pero agradezco el recuerdo hasta de los seres más queridos. No es para que nos echemos a llorar y nos lamentemos, sino para que constatemos tanto bien recibido y nos haga despertar de esa capacidad de asombro a la que el Papa hace mención ahora últimamente mucho, el famoso saumatzein de los griegos, que es el principio de toda filosofía, el principio de toda sapiencia, el principio de todo saboreo de la realidad en la verdad. Se llama asombro. Entonces, en este mundo en que nos lo dan todo hecho y más además mediante máquinas, y pones una cosa así y dice, no han leído lo que pone, saque la tarjeta, ¿no? Pero y menos mal que había otro que tenía tarjeta, claro, y usamos esa otra segunda tarjeta, pero no había nadie, ninguna señora, ninguna señorita. Seco, seco, seco. ¿Pero qué es esto? Esa es una de las causas por la que ya uno se asombra de no usamos el asombro, que en realidad es la base de la adoración.
Esto sí se quita mejor, da igual. El padre Anton Muruk era el confesor de San Juan Pablo II. Era un polaco que es profesor en la Gregoriana, el padre Muruk, y yo me iba a confesar con él. Y me acuerdo que al final, bueno, algunas veces ya era muy mayor, tenía más de 80 años. Le tenía que hacer un golpe en el reclinatorio. Y decía, sí, le he dado la solución. Sí, pues no, pues démela. Y acuérdese siempre que el corazón de Jesús está abierto siempre para usted. Siempre me repetía lo mismo. Acuérdese siempre. Entonces uno dice, esto qué grande. Me va a perdonar el Sagrado Corazón, pero cuando fui a visitar Sagarramundi, bueno, unas cuevas impresionantes que hay en el norte de Navarra, Sagarramundi, no sé, ya digo que quiero salvar todo respeto y todo cariño, pero aquello me impresionó porque es tan alto como la iglesia que tenemos aquí, la iglesia abacial, ¿verdad? Un hondón y además con humedad goteaba. Bueno, entonces también yo veo que el corazón de Jesús es tan grande como una cueva muy grande y es muy hondo, está abierto siempre para ti. Y eso, pues, bueno, me parece muy bien, partidario. Es un arma poderosa el agradecimiento. Eterna es su misericordia, y lo repite en la carta muchas veces. Y dice que el corazón no ha de volverse estrecho y amargo, sino cada día ensanchado por el amor a Dios y a su pueblo, y con los vínculos de la fraternidad en el presbiterio, y con vuestro obispo, sosteniéndose mutuamente. ¿Cuántas veces pensamos en sostener al obispo? Sí, pues no lo sé. A lo mejor pensar sí, pero de hecho, ¿cómo se facilita el camino para sostener a Moisés, que estaba sentado en una piedra, pero tenía así los brazos, pidiendo a Dios ayuda contra los filisteos? Le agarraron las manos unos ayudantes, ¿no? Y estuvo así y ganaron la batalla. ¿Y a los obispos qué? Sabiendo reír y llorar juntos. Y asumiendo con ellos alguna misión áspera, por ejemplo, para impulsar a algún hermano a que asuma sus responsabilidades, porque eterna es su misericordia. Para que tengan aguante, hipomoné, que se dice en griego, en la entrega pastoral que tantas veces mueven con la valentía, con la parresía, como dicen los escritos viejos del Nuevo Testamento, de los apóstoles que han recibido el Espíritu Santo, sin miedo, pronunciando lo que ellos creen que tienen que pronunciar en nombre de Dios, porque eterna es su misericordia. Y finalmente dice, y gracias por celebrar diariamente la Eucaristía. Mira, qué bien. Será lo que queráis este Papa, entre otras cosas jesuita, pero da gracias de que celebremos la Eucaristía todos los días. ¿Y te encuentras a gente? Bueno, hombre, yo ya ves que voy 2 veces por semana. ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Por qué vas solamente 2 veces por semana? Sean misericordiosos, sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y buscar en el campo, en el corazón de la propia comunidad, en este caso pues la comunidad presbiteral o comunidad religiosa,
¿En dónde está ese brasero vivo y ardiente con el deseo de Dios? ¿Y dónde está esa posibilidad de diálogo que fue sofocado, que no ha dado el fruto todavía, porque eterna es su misericordia? Y actuar como aquel samaritano de San Lucas 10, samaritano, sí. Nada urge tanto como eso, la proximidad, la cercanía, hacernos cercanos a la carne del hermano sufriente. Claro, ahora repite muchísimo esas palabras, pero no solamente en la carta que dirige a un padre jesuita que se llama James Martin, que es un hombre que es muy capaz para entender el caso concreto de la existencia de la homosexualidad. En Estados Unidos al menos lo aprecian mucho. No solo eso, pero es que dice, lo que necesitamos primero es aproximarnos a la gente. Porque si no te aproximas, no lo puedes comprender, no le puedes escuchar, no te puedes compadecer de alguien a quien no te aproximas. Es que es muy difícil. Y en medio del gusto, empujado por el Espíritu, de sentirte unido con tu pueblo, con tu gente, con la parroquia, con el trabajo, con las personas que están ahí, sin aceptar privilegios que no saben a evangelio. El sabor de los privilegios no es un sabor de evangelio. No. Y lo mismo, ¿verdad? Me acuerdo cuando un amigo que tenía en Roma, que, bueno, ya era sacerdote recién ordenado, y me contó que le había dado, que le habían hecho camarero de su santidad, monseñor, y me dijo que le había telefoneado a su madre. Mamá, que me han hecho monseñor. Bueno, una cosa tremenda. Oye, ¿pero qué pasa? Pero es que eso, yo creo que es muy lícito tener esa alegría. Aunque haya tenido que pagar unos pocos euros, solamente hombre, hay que escribir papelicos y cosas. Pero en el fondo es esa alegría que da que personas como el Papa o los ayudantes del Papa te aprecien. Por ejemplo, pues decir eso era, por lo menos alguien me aprecia. Porque a veces puede pasar eso. ¿Y por qué lloraba de alegría? Porque lloraba su madre también, que estaba en España. Y él, pues porque estaba emocionado, porque es una cosa muy grande. Claro. Pero hace falta entenderlo eso. Aproxímate a esa persona y sentirás algo como siente esa persona. Pero nada más, no sin azucarillos ni nada. Y después, un buen test para conocer cómo está nuestro corazón de pastor es preguntarnos cómo enfrentamos el dolor. ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo me pongo delante del dolor? Que sufro yo, pero también sufren los demás. Pasó un levita, pasó un sacerdote por el camino, sacerdote judío, en la parábola de Jesús, dan un rodeo, porque ignoran al hombre que sufre. Cuando se dice, también tenemos que tener mucho cuidado, cuando se dice la vida es así, no hay más remedio, o no se puede hacer nada, non c'è niente da fare. ¿Cómo? Y das por una cosa, concluido todo, diciendo sobre esa persona, no piense usted nunca más, no se puede conseguir nada. Pero hombre, le cierras a un ser humano la posibilidad de dejarse querer por Dios.
Hay un anuncio que ahora están haciendo por la radio, me acuerdo. Yo era una mujer, un joven, e incluso llegué a pensar en el suicidio, pero me encontré con un sacerdote de la Iglesia Católica. Y desde entonces veo a Dios, estoy con Dios, rezo a Dios. Eso lo están dando en la COPE, concretamente. Sale un anuncio de ¿qué es? De la, por tantos, de ponerle la X esa. En fin, muy importante pongo aquí, pero ¿por qué será? Porque es que resulta que llevamos la tentación de huir muchas veces a un lugar seguro, que puede ser el individualismo, el espiritualismo, estar contentos de haber alcanzado una espiritualidad. Pues la espiritualidad puede suponer un pegamento para tu libertad, no te quita no deja de ser pues eso. Y ese libro, pues, no sé cómo deciros, es que el encerramiento en pequeños mundos, no, el corazón ancho. Sí. Y, bueno, el más apreciado elixir del demonio es desilusionarnos con la realidad, desilusionarnos con la Iglesia o con nosotros mismos y apegarnos a una tristeza dulzona, navideña, entre comillas. Esas cosas, ¿no? Ahora dicen que los niños aprenden a dormirse con un muñequito, un peluche. Pues eso es el consuelo del peluche. Que parece mentira, pero es posible que suceda eso en la vida de personas ya crecidas. Porque la tristeza paraliza el ánimo. Nos hace estar así, con los brazos bien juntos. Y a eso los monjes antiguos, concretamente un libro que leí de un sacerdote de rito eslavo que se llamaba Ladislaus Boros, pero que se murió, pero me parece que antes dejó el sacerdocio. Tiene publicados bastantes libros, encontrar a Dios en el hombre, y es libros así. Pues habla de la asidia. La asidia es una palabra que no la usamos mucho en nuestra lengua, en castellano, diríamos, y que nos hace, que nos paraliza esta situación. No tenemos ganas de continuar con el trabajo, ni continuar con la oración, y nos vamos haciendo antipáticos para los que están junto a nosotros. Pues también es verdad. Es verdad que hay casos de enfermedad. Algunos de vosotros saben eso también, que, bueno, que no te habla, que fulano de tal no te habla. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa, no sé. Pero, atención. No es esa la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Cuando esa tristeza dulzona amenace con adueñarse de nuestra vida o de nuestra comunidad, sin asustarnos ni preocuparnos, pero con determinación, pidamos y hagamos pedir al Espíritu que venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra. No sé el texto original del Papa, si dice sacudón y modorra, pero son a liberarnos de la inercia. Y, si es necesario, dejarnos que nos toque lo que sucede a nuestro alrededor, que nos descoloque de nuestra dulzona quietud, entre comillas.
porque todos necesitamos el consuelo y la fortaleza de Dios y de los hermanos en los tiempos difíciles. Que no se desanimen, decía San Pablo, en las tribulaciones. Y transmitamos una buena noticia, una alegría para todo el pueblo, como los ángeles en Belén. Jesucristo tiene que ser anunciado siempre acompañado de la alegría, de la buena noticia. Y con él siempre nace y renace la alegría. Y siempre hay que subrayarlo. Nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. A veces no tenemos más remedio que entrar en Getsemaní, que es la más humana y la más dramática de las plegarias de Jesús. Ahora acaba de publicar el padre Gavino, Uribarri Gavino, que fue decano de la Facultad de Teología, de comillas, un librico, una disputación que tiene de estilo académico teológico con el Papa Benedicto XVI, respondiendo a la pregunta: ¿quién sufrió en Getsemaní? Y bueno, claro, según los santos padres, pues unas veces dicen pues la persona del Verbo, y otros hacen unas complicaciones, que si tal, la parte divina, la parte humana, es decir, un poco tocando temas enrevesados. Y Gavino, el padre Gavino, dice que hemos de admitir la plena humanidad de Jesús. Jesús es plenamente hombre. Lo que pasa es que, claro, yo no lo sé, Gavino, qué piensa, pero yo no me atrevo a decir ser humano. Yo digo persona. Pongo con mayúscula, y en estos libros así que me dedico a escribir, pues digo que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y de María, desde el primer momento ha sido descartado como el Lázaro en el umbral de la casa del rico Epulón. Ha sido descartado, despreciado muchísimas veces, pero dentro ha conservado la alegría interior que le trae el poder decirle al Padre: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por un lado, la gente le puede incluso querer tirar desde la peña, allí cerca del lago, y matarlo. Pero no es por otro lado, es que es la misma persona. ¿Y cómo se dice eso? Pues sí, no hay más remedio que volver a los estudios del año 450, de Calcedonia. Ahí está muy claro. El Papa León Magno escribió un cuadernico que lo mandó mediante unos emisarios hasta Calcedonia. Y ese es el Tomus Leonis, que merece la pena que lo leamos despacito, porque es el modo que yo sepa más sencillo y más claro de entender y poder explicar quién es Jesucristo. Porque lo demás es un desbarajuste. Ya lo sé, que hay personas dignas de todo cariño y que han escrito cosas sobre Jesús, han insistido mucho en la humanidad de Jesús, claro que sí, ¿quién lo puede negar? Pero no saben cómo meterlo todo junto. Y se olvidan del siglo V y de la comunidad cristiana. Pero vamos, yo no soy en esto, no he recibido ningún doctorado en teología, solo licenciatura. En otras cosas ya otra cosa. Bueno, pues el caso es que solamente contemplando cómo actúa Jesucristo a lo largo
y ha actuado a lo largo de nuestra vida, podemos hacer la recuperación de la alegría. Y ya digo que incluso viviendo con Jesús Getsemaní, en donde no es fácil permanecer delante del Señor, y decirle: Señor, deja que recorra el rosario de mi vida, que tú lo sabes. Pues eso, os decía ayer, ¿no? Dale un beso y anímame a mí también, a que sea conmigo también, que me quiera a mí mismo, que esa es la fundamental elección que estamos llamados a hacer. Ser con aceptación de mí mismo tal como me acepta Dios. Y bueno, esto ya nos llevaría incluso a perder la comida, porque es que es muy largo esto. Y así esta tarde, abriendo... Perdón, ¿qué ha pasado? Ya llevamos una hora. Oye, una hora. Dame la bendición. Gracias. Bueno, pues es que se ha pasado una hora, ¿no? Y se gasta mucho el móvil. Vale, pues ya está. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.